Buenos días. Bienvenidos a su clase del módulo 1. En esta ocasión vamos a retomar la clase anterior donde iniciamos el bloque 2. Hablamos de las competencias, del objetivo de este bloque. Les recomendé también alguna bibliografía donde ustedes podían checar. Y bueno, comenzamos a hablar del manejo de la cosecha. Una vez que realizamos la cosecha, ¿qué es lo que se recomienda a los productores hacer para que dicho producto, dicha cosecha, los cultivos, lleguen al mercado o hasta el consumidor en las condiciones más óptimas posibles? Y hablábamos de 4 componentes, si recuerdan, hablamos de una buena planificación de la producción, hablamos de una comunicación continua con los compradores, hablamos de la planificación anticipada del trabajo, del equipo, del transporte, etcétera. Y bueno, por último también hablamos de que el dueño o productor tiene que estar en supervisión constante del terreno para que todo se lleve a cabo tal y como él lo estableció desde un principio. Comentamos algunas cosas acerca de cómo se debe de realizar el transporte, que el cultivo también debe valga la redundancia, de manipularse, de transportarse en las menores o en las mejores condiciones y en las menores condiciones críticas posibles. Y por último, bueno, de cómo el producto tiene que estar incluso hasta empacado, ¿no? Cuando lo comercializamos, y que el empaque va a variar dependiendo si estamos comercializándolo en un mercado local o en un centro comercial, porque estas características también se toman en cuenta al momento de comprarlo, ¿no? El empaque es algo que no debería, pero que bueno, la presentación es muy importante cuando hablamos de productos del campo. En esta ocasión vamos a hablar de otros aspectos que se toman en cuenta también y que no son menos importantes. Así que sin más preámbulo, pues comenzamos. Bueno, pues uno de los principales aspectos que debemos de tomar en cuenta es la mano de obra. En ocasiones pensamos que con solo tener mano de obra ya es suficiente. La mano de obra consiste en tener personal para que realice las actividades que se van a llevar a cabo en el campo. En este caso, pues estamos hablando de la cosecha. Pero es importante que este personal esté capacitado y que esté supervisado para tener cosechas exitosas. Y bueno, como lo dice aquí la presentación, es necesario, lo que les comenté ahorita, una constante supervisión para mantener la calidad del producto. Miren, la realidad es que muchas veces cuando contratamos personal, no es malo comentar esto, pero cuando no somos dueños de lo que estamos cosechando, el hacerlo o no hacerlo bien también es cuestión de ética, ¿eh? Si tú vas a cortar, si tú vas a cosechar el producto de manera inadecuada, ya sea porque no sabes o porque ya estás cansado o simplemente porque no tienes ganas de hacerlo bien, esto demerita y merma directamente la calidad del producto. Entonces es importante que las personas, los recolectores, los cosechadores estén constantemente supervisados. Para esto, en las producciones siempre existe un caporal o un capataz, que es el encargado de todos los trabajadores, ¿no? Que tiene que estar checando que la cosecha o la recolección se hagan de manera adecuada, porque, bueno, para mantener la calidad del producto y reducir los daños. Otro aspecto, o bueno, otra premisa dice que se requiere capacitación en aspectos generales, como técnicas de cosecha. Si hablamos, por ejemplo, de cosechar productos climatéricos, bueno, que sepan cuál es el punto exacto de la cosecha. Recuerden que los productos climatéricos son aquellos que se van a cosechar antes de que llegue el momento de madurez, ¿sí? Y las personas que van a realizar la recolección tienen que estar seguros de cuál es ese punto exacto de cosecha, ni antes ni después. Porque si lo realizan, bueno, igual y si lo realizan antes, a lo mejor el producto va a alcanzar un desarrollo, porque el producto va a seguirse desarrollando, va a seguir
madurando, ya lo habíamos comentado. Pero también es que si no lo cosechamos en el momento justo, el desarrollo en comparación con los que ya estén en el punto no va a ser el mismo. No sé si me esté dando a entender. Por ejemplo, si yo en un momento voy a cosechar 2 semanas antes de que el producto esté maduro, por ejemplo, pero tengo que saber cuáles son los productos que ya están en ese punto para que más o menos en este lapso de 2 semanas alcancen a madurar. Ejemplo. Pero si yo cosecho algún producto con todavía más anticipación, si estamos hablando de un producto climatérico, sí se va a madurar, sí va a llegar al punto, porque acuérdense que ellos se siguen desarrollando, pero no va a ir a la par de los demás productos. Por eso es importante que las personas que realicen estas actividades tengan conocimiento y tengan la capacidad de identificar los productos cuando estén en el punto exacto de la cosecha, ¿sí? Bueno, esto hablando con respecto al momento de la cosecha, de la madurez. Otra, bueno, pues el método de desprendimiento, no nada más es arrancar, no nada más es cortar, sino que hay que saber cómo se corta, cuándo se corta, dónde se corta, ¿sí? Con qué herramienta debe de realizarse, si es que vamos a utilizar herramientas, si lo vamos a hacer con la mano, qué parte de la planta es donde nosotros debemos realizar el manipuleo. Y bueno, otra que también menciona aquí en la lámina es la mantención del equipo, la higiene y la división del trabajo. En cuanto a mantención del equipo es que las personas, si es que vamos a realizar cosecha con maquinaria, que sepa manipularla. A veces los productores son dueños de la maquinaria, pero en otras ocasiones la rentan. Y si la persona que manipule, que maneje esa maquinaria, no sabe hacerlo, esto todavía podría ser perjudicial para el productor porque incrementaría los costos de producción por tener que reparar maquinaria. Y bueno, reparar maquinaria agrícola sale demasiado caro. Entonces, independientemente si la rentó o si es el dueño, es complicado. Tiene que ser una persona que tenga conocimiento de cómo manejarla. Higiene con respecto a que si vamos a fertilizar, si vamos a aplicar algún tipo de químico, pues también tener la indumentaria, tener los implementos, saber cómo se hace, qué tipo de protección tenemos o debemos de tener quienes vamos a realizar esto. Y pues que haya una división del trabajo correcta, que haya líderes de trabajo, que haya equipos de trabajo. Dentro de nuestro equipo de trabajo, tener monitores, personas que tengan la capacidad de liderar a los grupos pequeños para organizarlos y que el trabajo se lleve de manera organizada, porque un trabajo organizado da resultados más rápidos y mejores. Algunas de las áreas más importantes, como lo menciona aquí en la lámina, son las que voy a mencionar a continuación. Bueno, como se los comenté de manera rápida, la división del trabajo. Los equipos de trabajadores deben de trabajar sistemáticamente. ¿Qué quiere decir esto? No se pueden ir saltando los pasos. La cosecha o recolección se tiene que ir haciendo por pasos, ¿sí? No pueden cortar un espacio y luego irse a vender y luego regresar y recolectar otro espacio. Entonces no es a lo mejor primero hacer una limpieza, luego una recolección, luego el transporte. No nos podemos saltar los pasos. A esto se refiere el término sistemático, que todo lleva una secuencia, todo lleva un orden. Las personas que tengan experiencia, bueno, pues se deben dedicar a cosechar el producto y los otros con menos experiencia pudieran dedicarse a otras actividades como el traslado a los puntos de recolección. Si los cultivos son inaccesibles, como sucede con árboles viejos de mango, palta o palto, como le llaman en algunos lugares al aguacate, manzanos, etcétera, los recolectores se suben a los recolectores quienes se suben a los árboles deben de ser cuidadosos al fin de dos objetivos principales: no dañarse ellos ni dañar a la fruta, ¿sí? Y bueno, tienen que ser personas con mucha agilidad, mucha experiencia,
para que puedan realizar la recolección sin ningún problema. Siempre que sea posible, la densidad de las plantas y las técnicas de poda también deben elegirse buscando minimizar el tamaño del árbol. Bueno, la poda es quitar el exceso de ramas, el exceso de hojas, y también tienen que realizarse por personas que sepan realizar este tipo de trabajos, y el objetivo siempre va a ser el mismo: no dañar el producto, no quitar puntos de floración donde vayan a ser frutos futuros, ¿sí? Que lo realice personal con experiencia. Cuando hablamos de selección del producto, es importante que ésta se realice. Una vez que cosechamos el producto, debemos de clasificar aquellos que tengan el tamaño y madurez apropiados para el mercado. Esto es esencial. En este caso, los trabajadores cumplen una labor fundamental, ya que ellos deben de recibir las especificaciones estrictas y definidas de cómo se va a realizar la selección. ¿Cuáles son aquellos productos que van a apartar? Es decir, que tengan las mejores características. Siempre estoy manejando el término organoléptico, porque es lo que el mercado busca, las características organolépticas. Miren, cuando nosotros compramos una manzana, nos fijamos en el aspecto. No sabemos realmente cuál es su sabor, pero nos fijamos en la forma, en el color, en el tamaño, en el olor, ¿sí? Y puede ser que tenga un aspecto hermoso, sin embargo, cuando la probamos, el sabor a veces no es tan agradable. Pero como compradores, eso es lo que nosotros, pues primero percibimos, y es en lo que nos fijamos. Entonces, los trabajadores que se realicen o que se dediquen a hacer la selección tienen que clasificar el producto de acuerdo a las especificaciones claras y precisas de quien se los esté indicando. El trabajador solamente se debe de enfocar a cumplir pues las instrucciones dadas por el líder que esté en ese momento a cargo. Con respecto a cómo se va a cosechar el producto, es decir, al método de desprendimiento, también la persona que esté encargada debe de dar instrucciones cuidadosas acerca del método correcto para cortar, retorcer, tirar, jalar o desprender el cultivo, para que, bueno, no sea dañado. Y este método debe de ser controlado por cada persona, cada cosechador. Si vemos que la persona no tiene la capacidad de realizar una buena cosecha conforme se le ha indicado, es mejor retirarlo y darle instrucciones para que realice otra actividad que esté dentro del área de trabajo. Para realizar cosechas existen un sinfín de herramientas que se pueden utilizar. Incluso se puede hacer nada más con las meras y propias manos, ¿verdad? Pero el uso de herramientas se ha implementado desde hace muchísimo tiempo, no es algo nuevo. En el caso de las herramientas de uso antiguo, pues eran simples instrumentos, podrían ser o podrían haber sido, de acuerdo a los vestigios que aún se encuentran, hechos de madera, de piedra, de astas. Hasta aquí aparece sin hacha porque se refiere a las astas de algunos animales, los cuernos, o de hueso incluso. Les repito que existen vestigios de hachas, de azadas o asadones y otras herramientas para el trabajo de la tierra. En el caso, por ejemplo, de los arados, estos aparecieron, según los indicios, hace aproximadamente unos 3.500 años, y con la evolución de la azada, bueno, ahora ya sabemos que este tipo de, digamos, entre comillas, herramientas se ha sustituido por maquinaria, ¿no? Lo realizaba el hombre o con algún animal de tiro en la antigüedad, y era para facilitar o para voltear la tierra y así poder establecer cultivos que dieran los mejores resultados posibles. Ahora en la actualidad tenemos herramientas muy sofisticadas, ¿sí? Que la realidad también es que se basan un poco en las antiguas, ¿no? Las hachas, los asadones, los machetes, los arados, bueno, todas las herramientas que utilizamos en la actualidad. La finalidad
pues será la misma, aunque ahora con un poco más, llamémosle, con un poco más de tecnología aplicada. Les comenté en un principio la importancia de la higiene en el campo. A veces las personas piensan que tanto la higiene personal como la higiene de los productos no es importante, pero claro que es un factor sumamente importante que se debe de tomar en cuenta. Y bueno, como nos dice la presentación, los productos que no se van a comercializar no deben dejarse en el terreno. ¿Por qué? Bueno, porque en primera, si se pudren, pueden formar una fuente de contaminación y dañar a cultivos sanos. Otra es que pueden servir como foco de atracción para roedores, para plagas. Entonces, es importante que todos estos residuos que quedaron se limpien, ¿sí? Bueno, también aquí en la lámina nos comenta que la limpieza, esterilización o reemplazo de los recipientes de recolección debe realizarse regularmente con el fin de que se desarrollen infecciones. Muchas veces es imposible ir por lo menos quitando todo el exceso de tierra o de polvo o de suciedad que tengan los productos cosechados, pero bueno, una vez que lo realizamos con la mayor higiene que se pueda, también los recipientes donde los realizamos se tienen que ir limpiando para evitar así, en el caso de alguna enfermedad, recuerden que también se enferman los cultivos o presencia de algunos gérmenes, pues ir dañando toda la cosecha. Hablando de la higiene personal, pues ya les había comentado que es vital si queremos evitar peligros de contaminación bacteriana a los productos recolectados a mano. Nosotros podemos simplemente con llevar como recolectores alguna enfermedad, también podemos dañar a los cultivos. Y no es que los vamos a enfermar, sino que los vamos a contaminar. Es por eso que es muy importante. Y bueno, cuando hablamos de esta higiene, pues es importante que cada individuo, aquí, bueno, yo les puse una imagen nada más representativa, pero es importante que cada individuo tenga el equipo necesario para trabajar, desde en la indumentaria hasta las herramientas y el equipo de recolección para realizar su trabajo de manera adecuada. No podemos exigir si las personas no cuentan con el equipo de trabajo necesario para realizar el trabajo de forma correcta. Y bueno, la presentación nos dice que a cada individuo se le debe de proporcionar el equipo necesario, las instrucciones claras para su manejo y la capacitación para su mantención, ¿sí? Que el equipo no, si lo utilizamos, utilizarlo de manera adecuada, limpiarlo después de utilizarlo, o sea, que la persona que lo va a manejar sepa cómo se debe de hacer. También, bueno, pues debe ser responsabilidad de cada una de las personas que estén en el campo mantener, por ejemplo, los cuchillos, las tijeras, en este caso que estén limpias, que estén afiladas. Y bueno, hablando aquí de tijeras, pero puede ser cualquier tipo de herramientas, que se encuentren en buen estado todo, recipientes, herramientas, incluso su indumentaria, porque esta tiene que estar siempre limpia y disponible para el momento en el que desee o se necesite su utilización. Bueno, pues el día de hoy es todo. Analicen la información, tomen sus notas pertinentes y si tienen alguna duda o comentario, ya saben dónde y cuándo pueden contactarme. Revisen el apartado de sus actividades y yo estoy para servirles como siempre. Les envío un saludo, que tengan un excelente resto de semana. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.